Nuestro tercer invitado es Luis Orlando Pérez Jiménez. Luis Orlando es jesuita, es también licenciado en Derecho por la Universidad Iberoamericana Campus León, es maestro en Filosofía y Ciencias Sociales por el ITESO y cuenta con una carrera y maestría en Teología por la Pontificia Universidad Javeriana de Colombia. Del 2015 al 2018 colaboró como investigador del Banco de Datos de Derechos Humanos y Violencia Política, del Centro de Investigación y Educación Popular, el CINEP, en Bogotá, Colombia. Y desde el 2019 colabora en el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pero Juárez, una, por supuesto, organización muy querida y hermana, donde acompaña procesos de fortalecimiento a colectivos de familiares que buscan a sus seres queridos desaparecidos, entre otras acciones de defensa integral de personas migrantes y, por supuesto, de pueblos originarios. Le hemos pedido y nos ha propuesto Luis Orlando centrar su presentación justamente para ir avanzando, digamos, ir de lo global a lo particular, centrar su presentación en esas restricciones a derechos humanos en México que hemos y que ha podido documentar el Centro PRODH y las acciones que desde las organizaciones se están llevando a cabo, sobre todo en la parte de defensa. Luis Orlando, muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy y pues por supuesto, adelante con tu presentación. Oh, muchas gracias, Alejandra. Un saludo a Jesús, a Caro y a Rosario y por supuesto al padre rector del ITESO y a toda la comunidad que nos está escuchando. Reciban un saludo de todas y todos los que colaboramos en el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro. Pues bien, como decía Ale, Jesús ya nos presentó este panorama global. Carolina nos ha presentado este panorama a nivel regional latinoamericano y quisiera centrarme en lo que es el estilo del Centro PRO, que es la defensa de caso a caso, para de alguna manera mostrar tres rostros que han sido para nosotros en estos últimos días personas que hemos acompañado desde el Centro. El primer caso y el primer rostro que quiero mostrarles es el de Olga. Olga es una sudamericana privada de la libertad en la Ciudad de México desde hace 6 años. Fue detenida arbitrariamente, además fue torturada sexualmente por las policías que la detuvieron y es acusada de un delito que no cometió. En este contexto de la pandemia, Olga está a punto de dar a luz y el Centro PRO ha acompañado su defensa y está preparando en este momento el amparo directo para exigir su liberación. Pero en este contexto, en el momento en que ella se encuentra, el Centro PRO ha solicitado a las autoridades administrativas del centro penitenciario que Olga sea atendida en un hospital materno especializado para que ella se le pueda programar una cesárea en condiciones dignas y adecuadas a la condición en la que ella está. Afortunadamente, se ha logrado que Olga sea atendida, ya haya salido extraordinariamente del centro penitenciario en varias ocasiones a este hospital materno y en futuros días estamos esperando el nacimiento de su hijo. Otro caso que quiero proponerles es el de Alfonso. Alfonso es mexicano, está privado de su libertad en la Ciudad de México desde hace 10 años por un delito que no cometió, entre otras cosas por una falta de defensa adecuada y porque en la sentencia se le aplicaron criterios judiciales violatorios a los derechos humanos. Alfonso, en estos 10 años que ha estado detenido de manera injusta, se ha ido deteriorando su salud y tiene en este momento una enfermedad crónico-degenerativa que está relacionada con cuestiones pulmonares. Él recibió a diferencia de Olga, él recibió la negativa de ser atendido de manera... él comparte la celda con 5 personas en una celda de 3x4. Es una persona sumamente vulnerable a la infección del COVID.
las autoridades administrativas no han hecho nada. Y entonces desde el Centro PRO, acompañándole, pusimos un juicio de amparo indirecto en el cual pedíamos su excarcelación y que él cumpliera la pena de una manera fuera de estas condiciones inhumanas en las que se encuentra. Un juez federal aceptó que Alfonso sea atendido, que se garantice su salud. Sin embargo, no aprobó la excarcelación y en este momento el litigio continúa y estamos también en espera de que se resuelva esta situación tan alarmante para la vida de Alfonso. También el Centro PRO ha preparado la petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Este caso se encuentra en la fase de admisibilidad y esperamos también pues, que sea una medida de presionar este tipo de prácticas que son inhumanas y que ponen en riesgo la vida de tantas personas presas de manera injusta y que están en condiciones precarias, como en la vida de Alfonso. El otro proceso que les quiero proponer es el de Henry y Rosa. Henry y Rosa son dos centroamericanos que por causas de la violencia y la pobreza estructural en Centroamérica tuvieron que emigrar a México en estas caravanas del 2019 y ellos fueron acreedores a una tarjeta Visa por razones humanitarias. En días recientes, el Instituto Nacional de Migración les comunicó que su permiso se venció y que tenían que, por lo tanto, regresar a su país porque las condiciones económicas y de violencia habían mejorado. El Centro PRO, en alianza con Espacio Migrante, inició un juicio de amparo indirecto contra esta resolución del Instituto Nacional de Migración y un juez federal ya ha obligado al Instituto Nacional de Migración para que no se deporte a Henry y Rosa, y también porque estamos nosotros alegando en defensa de ellos que se les está exigiendo pruebas desproporcionadas y estamos esperando también la resolución pues, de este juicio que sin duda los tiene en un nivel de vulnerabilidad tremendo porque estamos esperando que el instituto resuelva cuál va a ser su estancia en México, cuáles son las condiciones en las que se les va a garantizar también la salud y la vida, porque ellos están amenazados en sus países de origen, no los pueden regresar así de esta manera. Estos tres casos lo que buscan es hacer evidente que la zozobra que el COVID-19 tiene sobre estas personas en situación de vulnerabilidad ha agravado y ha hecho evidente la desigualdad social en el país. Lo otro que hemos estado haciendo desde el Centro PRO y que nos preocupa son los decretos que han emitido tanto el gobierno de Jalisco como de Michoacán y de Coahuila. Estos decretos que, como bien ya señalaba Carolina, proteger no significa reprimir, y en estos decretos encontramos algunas características que nos preocupan. Hay dos niveles de análisis que hemos hecho en el Centro PRO de estos decretos. El primer nivel de análisis es si los gobernadores están facultados para emitir estos decretos. Y el segundo nivel de análisis es, supongamos que efectivamente sí pueden emitir estos decretos. Vamos a suponerlo. Estos decretos tendrían que someterse a un análisis de control constitucional y convencional, es decir, saber si estas medidas efectivamente cumplen con los estándares de derechos humanos nacionales e internacionales. Y para esto existe el test de proporcionalidad que habla de que estas medidas tendrían que ser idóneas, necesarias y proporcionales. Quisiera centrarme en el caso de Michoacán. El caso de Michoacán, el decreto obliga a las personas a permanecer en casa. Y también, al igual que Jalisco y Coahuila, establece ciertas multas.
para aquellos que no permanezcan en casa. El problema del decreto de Michoacán en concreto es que señala que si alguien sale de su casa, se van a destinar espacios específicos para que estas personas permanezcan de manera aislada. Es un decreto muy oscuro, con una serie de vacíos que nos hacen preguntar cómo se va a determinar que las personas tienen efectivamente COVID-19, cómo se va a vigilar a las autoridades que hagan este tipo de detenciones, cómo se va a analizar el caso a caso. Por ejemplo, las personas empobrecidas de este país tienen que salir a trabajar, y eso lo sabemos, y entonces no se especifican y no se hacen diferenciaciones. Lo otro es este tipo de multas que también se establecen tanto en Jalisco como en Coahuila, volviendo otra vez al caso de las personas más vulnerables, que son quienes están saliendo a las calles. Estas multas son una carga económica para ellas, y además, al no haber controles de supervisión, al no haber esquemas específicos de rendición de cuentas, al no contar nosotros con acceso a la información de quiénes son los que están siendo detenidos y llevados a dónde, se pueden generar una serie de violaciones a los derechos humanos que desde el Centro PRO nos preocupan. Ahora bien, con todas estas situaciones que les he presentado, tanto estos casos particulares de las personas privadas de la libertad, como estos migrantes que están amenazados por el gobierno mexicano de ser regresados a sus países, como estas situaciones que se están planteando en Coahuila, Jalisco y Michoacán, y lo más preocupante, por ejemplo, para nosotros de los últimos días, ha sido el Congreso de Querétaro, que está queriendo penalizar, o sea, quieren reformar el Código Penal para aquellos que no cumplan la cuarentena, lo cual ya nos parece totalmente desproporcionado y que no cumple por donde se le vea el test de proporcionalidad. Entonces, creemos que la sociedad mexicana tenemos que estar atentos a toda esta situación que está sucediendo. Hacemos un llamado a las autoridades, como bien lo ha dicho ya Carolina y Jesús Peña. Necesitamos que una mayor rendición de cuentas, controles a las medidas que se están implementando, pues porque tenemos una historia de violaciones a los derechos humanos por parte de policías y de militares en el país, y no podemos hacernos de la vista gorda de que ellos van a actuar con toda la buena fe. Y lo otro que también nos preocupa es si estas medidas, que parecieran ser formas simbólicas por parte de los gobernadores para lucirse de alguna manera que ellos sí están protegiendo a la población, aguas, porque justo en ese tipo de medidas pueden generar una serie de riesgos y de violaciones a los derechos humanos a la hora de aplicar. El Centro PRO se sumó junto con la Universidad Iberoamericana Torreón y con el Centro Gerardi de la Compañía de Jesús en Torreón. Hicimos juntos un amicus para fortalecer la acción de inconstitucionalidad de la Comisión Estatal de Derechos Humanos contra las medidas tomadas por el gobierno de Coahuila. Hasta aquí mi primera participación y dejo esto en la mesa para seguir conversando. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Justamente con la intervención de Luis Orlando, yo resaltaría 3 temas, ¿no? Si digamos, en general hay retos importantes para los países en términos de garantía y de garantía y respeto de los derechos humanos, máxime en estas contingencias sanitarias. A veces eso tiene un reto mayor cuando hablamos de estados federales, ¿no? Hemos visto también, digamos, un discurso distinto entre el gobierno federal, algunos gobiernos estatales y algunos municipales que, digamos, en términos de coordinación también implica mayor, como bien lo mencionaban, zozobra en relación con cuáles son las medidas razonables, proporcionales que debería de implementar un gobierno, ¿no? El segundo, que me parece muy pertinente, que gracias, Luis Orlando, que lo trajiste de vuelta,
es que generalmente estamos pensando en que esto es un tema también solamente del Poder Ejecutivo, ¿no? Y nos olvidamos del rol que tiene el legislativo cuando está aprobando presupuestos, a veces que no sabemos muy bien cómo para qué, o cuando está queriendo en estos momentos reformar códigos o legislaciones penales que lejos de ayudar pueden complicar más, como ya lo adelantó Caro, ¿no? Y en esa misma medida el rol del Poder Judicial, ¿no? A partir de los amparos, de resolver las acciones de inconstitucionalidad. Ahora recordaba también cuando Caro hablaba, bueno, hace una semana y media la Corte Constitucional salvadoreña dio marcha atrás justamente a un decreto de suspensión de garantías del presidente Nayib Bukele, ¿no? Entonces, el rol que tienen estos otros poderes del Estado para hacer un contrapeso cuando estamos viendo respuestas autoritarias o desproporcionadas en relación con esto, ¿no? Y la última idea que tanto Jesús como Caro y Luis Orlando también lo han mencionado es cómo afecta de manera más preocupante a sectores en situación de vulnerabilidad la respuesta de los gobiernos ante el COVID.